Noticia del día. La noticia del día. El Consejo de Estado frenó temporalmente el aumento del salario mínimo decretado por el gobierno nacional. Daniel Arévalo, explíquenos qué sigue ahora. Entonces, en cuanto al salario mínimo, ¿qué valor van a recibir los trabajadores? ¿Ya es saber cuándo va a ser el aumento o no? ¿Sigue lo mismo? Explíquenos. Así, Aníbal, muy buenas tardes. Efectivamente, se espera que en un plazo máximo, según lo dijo el Consejo de Estado, de 8 días el Gobierno Nacional emita un decreto transitorio en lo que se emite un fallo sobre las múltiples demandas que llegaron al alto tribunal por el aumento emitido en diciembre. Pero ¿qué pasará con la quincena? ¿Qué pasa sobre todo con los otros productos que subieron a causa del salario mínimo? En el siguiente informe le contamos. Con esta decisión se cayó provisionalmente el decreto con el que el gobierno nacional había fijado el salario mínimo de 2026 con incremento del 23% frente al año anterior, dejándolo en 2 millones de pesos con ayuda para el transporte. La medida fue adoptada tras una avalancha de demandas que cuestionaron la legalidad del aumento y su impacto sobre la economía nacional. ¿El Consejo de Estado suspendió el decreto 1469? Sí. Lo que hace el Consejo de Estado es decretar la suspensión provisional de los efectos del decreto 1469 del año 2025. Pero aquí viene la precisión y lo más importante de todo este tema. La suspensión no es de carácter inmediata. ¿Cuándo es que se hace efectiva esta suspensión? El propio Consejo de Estado lo aclara en el cuarto numeral de la parte resolutiva. La suspensión de los efectos del decreto 1469 solo se va a hacer efectiva a partir del momento en que el gobierno publique un nuevo decreto transitorio. Los demandantes alegaron que el Ejecutivo habría desbordado los límites fijados por la Ley 278 de 1996 al fundamentar el incremento principalmente en el concepto de salario vital, apoyando un estudio de la OIT y no los criterios técnicos obligatorios como inflación, productividad y crecimiento del Producto Interno Bruto. Lo tiene que reducir porque se tiene que corresponder a los elementos macroeconómicos de la inflación, de la idea también del índice de productos básicos o aumento de del índice de productos básicos, y etcétera, que son los elementos macroeconómicos que se deben tener en cuenta para el aumento del salario mínimo. ¿Pero qué pasará con los trabajadores, sobre todo de cara a una quincena que se avecina? Los trabajadores, para la quincena que está en curso, sigue estando todavía vigente el salario mínimo con el aumento del 23%. ¿Por qué? Porque la decisión del Consejo de Estado se profirió y seguramente se va a notificar en el transcurso del día o fue notificada hoy. Hay unos días para que dicha decisión cobre fuerza ejecutoria, es decir, para que quede en firme, y creería yo que por la actitud procesal del gobierno con las altas cortes, lo más seguro es que se interponga un recurso. La preocupación también está frente a lo que ya se pagó, pues en este punto el Consejo de Estado también fue claro. El Consejo de Estado fue muy claro. La suspensión no afecta esos derechos y esas obligaciones que ya fueron causadas o pagadas. No existen devoluciones, no hay liquidaciones retroactivas, no se le puede pedir a los trabajadores devolver el incremento. Esto se debe a que el decreto 1469 pues goza de esa presunción de legalidad hasta que opere efectivamente pues la suspensión correspondiente. La afectación no solo se da en el salario, sino además en otros elementos que aumentaron con este incremento como base. De aquí a 8 días se tiene que sacar un nuevo monto en donde pues ya se reduzca ese 23% a un término que ya se corresponda con esos elementos macroeconómicos. Pues tienen que esperar ahora, ¿no?, a ver cuál es el nuevo monto y de esa manera pues tratar de buscar también pues reducir lo que se había establecido con el monto que había fijado el gobierno, que había llamado, digamos, un salario mínimo vital. Aunque el gobierno defendió el decreto asegurando que realizó una ponderación integral de todos los factores legales y constitucionales, el alto tribunal consideró que existen elementos suficientes para suspender sus efectos mientras se resuelve el proceso de nulidad. La decisión no solo deja sin piso el aumento del 23%, sino que además ordena al Ejecutivo fijar de manera transitoria un nuevo salario mínimo para el 2026 a más tardar en 8 días, abriendo un nuevo pulso jurídico y económico que impacta directamente a millones de trabajadores, empresarios y el presupuesto nacional. Y ya se conoce